Vivimos en una sociedad, cuando vemos cada día, lamentable, nuestra sociedad cada día más mediocre. Terrible. Uno ve en las noticias periodismo mediocre, políticos mediocres, empresarios mediocres, hay de todo. Una mediocridad que cada día está tomando más lugar, más cuerpo. Y anhelar superarse, trabajar por mejorar en nuestras vidas, es algo natural porque tenemos el ADN de Dios. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Entonces es muy importante que cada uno de nosotros aspire a seguir creciendo, anhele seguir creciendo, una mejora continua. ¿Qué hubiese pasado si el hombre no hubiese prosperado, progresado? No existiría absolutamente nada. ¿Por qué? Porque está dentro de cada uno. El problema está cuando no se aspira. Entonces cae en esa mediocridad. Hace muchos años leí un artículo en una revista muy interesante, la revista muy interesante, el artículo también era muy interesante, en donde hablaba de la mediocridad a través de estudios psicológicos. Y el artículo la nota esta se llamaba El ataque de los mediocres. Ya esto hablo de muchos años. Esto se da, yo mencioné en nuestro país porque los que nos compete es a nosotros, pero esto se da en muchos lugares. Y uno ve eso y decimos, con esa mediocridad no llegamos a ningún lado. Como hijos de Dios no deberíamos caer en la mediocridad. Absolutamente para nada. Si vemos que estamos cerca de eso, deberíamos salir huyendo. ¿Por qué? Porque la Biblia en Colosenses 3:23 me dice, y todo lo que hagáis, todo, ¿qué es todo? Todo. Acá adentro, afuera, en mi casa, todo. Hacerlo de corazón, como para el Señor y no como para los hombres. Yo no puedo hacer nada mediocre porque lo hago para el Señor. Y Dios es un Dios de excelencia. Entonces tengo que liberarme. Definición de mediocre, breve y de excelencia. Mediocre es de calidad media, de mala calidad, no tiene capacidad para la actividad que realiza. Excelencia, cualidad de excelente y magnífico, sobresaliente en bondad, calidad o estimación. Yo voy a leer unas características, son estudios científicos sobre la mediocridad de esta revista, que ustedes si quieren buscarla en Google aparece seguro. No estoy inventando nada nuevo. Y hay 3 tipos de mediocridad, 3 grados. La simple, que es la forma más sencilla e inofensiva, dice que quien las padece son incapaces de toda creatividad, inclusive no saben reconocer lo bueno que es otro, la excelencia de otro. Una segunda, los mediocres pseudo-creativos, que se creen que crean, son creadores de algo, pero están copiando, plagiando la creación de otro. Pero eso no es nada, porque uno puede, pero me lo atribuyo para mí. Y yo soy el genio. Eso es mediocridad, no reconocer en el otro. Y un tercer grado, que es dañino, maligno, perverso, agresivo, que no solo son capaces de valorar la genialidad, la excelencia de otro, sino que se proponen destruirlos. El lema sería entorpecer o aniquilar a las personas brillantes. No lo soportan y lo podemos ver muy seguido eso. Es el síndrome mía, no mi nieta, mía. Síndrome de mediocridad activa. Eso significa. Ahora, ¿dónde se da esto? En muchos entornos.
colegio, las escuelas, el bullying, el acoso a los niños, hoy el ciberbullying. Maestros o docentes que muchas veces ridiculizan a sus alumnos. Los padres que no quieren que sus hijos sean corregidos, no que le pongan una nota baja. O no sucede, que van y hasta trompean a los docentes. Eso es mediocridad, que está construyendo a sus niños, sus hijos, mediocres. Es terrible. En el trabajo, el mobbing o acoso, el acoso en los trabajos. ¿Saben la cantidad de gente que porque necesitan el trabajo permanecen, pero lo están destruyendo? Jefes mediocres que porque alguno se está desarrollando lo quieren destruir porque no. Inseguridad. Mediocre. No se puede calificar de otra forma. Mediocre. En los matrimonios, maltrato psicológico, verbal, la violencia de género, también es un individuo mediocre, inseguro. En la familia, cuando hay alguien que rompe las estructuras familiares, la oveja negra, no, la oveja negra siempre es cuando hace cosas malas. Pues es una oveja negra de la familia. Yo era la oveja negra de mi familia. Porque mis hermanos sobresalían del colegio y yo era el bandido. No, sino cuando cambia la manera de pensar, no sigue los estándares porque piensa diferente y lo empiezan a maltratar. Porque nadie puede pensar diferente en esta familia. ¿Cómo que no? Hay muchísimos de eso. Es mediocridad también. Una en la política. Ni que hablar, terrible. Tratan de eliminarlo de alguna u otra manera. Un mediocre, un tirano, dictador trata de eliminar todo lo que va en contra, es mediocridad. Hitler fue por excelencia el más mediocre de todos. Tenemos gente que quería hacer cosas diferentes, marcar una diferencia, revoluciones pacíficas, desobediencia civil. Gandhi, Martin Luther King, ¿cómo terminaron? Asesinados. Es mediocridad también. En el arte, el arte también. Nadie puede decir, ¿cómo va a ser mejor esto en arte? Una violencia muchas veces hay, oculta. Pero violencia al fin. En la ciencia, mucho más en la antigüedad, cuando alguien creaba, inventaba algo y que iba en contra de la creencia de los estándares de los científicos de esa época, lo querían reventar. Galileo y Galilei, uno de los científicos más sobresalientes de toda la historia, lo querían quemar en la hoguera. Hoy no hay hogueras, pero sucede lo mismo. Porque aunque sean gente muy inteligente, muy sobresaliente, con un coeficiente intelectual altísimo, son mediocres. Son mediocres. En la religión, la Inquisición católica durante 300 años eliminó a todos los que pensaban distintos. Así. Los ponían en hogueras. Hay muchos inquisidores hoy también. No, sí, no se puede hacer así. Porque ignoran esto. Es mediocridad. Es mediocridad. Entonces la mediocridad tiene como aliados la envidia, el plagio, el conformismo, la adaptación, la inercia, la costumbre. La mediocridad en una persona que atenta constantemente sobre sus propias capacidades y talentos. Eso, porque todos tenemos recursos, porque todos somos imagen, creación de Dios. Todos. No los que estamos aquí dentro también, solamente. Todos.
La excelencia es amiga de la admiración, la creatividad, el inconformismo, la innovación, rebelarse contra lo mediocre, la curiosidad, la iniciativa. Un mediocre se la pasará criticando. Por el frente va a decir, Baldi, qué ladrillos fabulosos, son los mejores de la tierra. Por detrás dice, esos ladrillos es una porquería. Sí, esos son mediocres, que te hablan de una forma, qué grande es su mensaje, pastor, qué estupidez dijo. Mediocres, mediocres. Dice Proverbios 22, 29, una paráfrasis. Dime quién es esforzado en su trabajo, se codeará con reyes y nunca será un don nadie. Dime quién es esforzado en su trabajo. Quién es solícito, dice Reina Valera. Quién es hábil en su trabajo, en lo que le delegaron. Todos tenemos algo que nos delegaron. No será de baja condición, sea esa palabra baja condición, es perezoso o también en el griego es oscuro, en el hebreo, perdón, oscuro. Algo oscuro, alejate cuando algo está oscuro, en serio. Algo que cuando las cosas no son claras, están oscuras, hay que tener cuidado. Los hermanos de José eran mediocres, le tuvieron envidia por las declaraciones que él hacía, porque había recibido de parte de Dios lo que iba a hacer. Unos mediocres que primero quisieron matarlo, después lo vendieron como esclavo, tan mediocre que le hicieron creer a su papá que estaba muerto. ¿Y José dónde estuvo? Dime que es hábil en su trabajo, se codeará con reyes. ¿Dónde estuvo? En la corte de Faraón. ¿Los hermanos qué? Hambre, porque la mediocridad te hace pasar hambre espiritual. Hambre espiritual. La envidia de los hermanos. Dice, porque el envidioso se corroe a sí mismo y todo lo que está alrededor. Dice Génesis, Isaac tenía rebaños de ovejas, vacas, mucha servidumbre, y los filisteos le tenían envidia. Despierta envidia. Pilato sabía que habían entregado a Jesús los principales sacerdotes por envidia. Dice Marcos, Caín mató a Abel, ¿por qué? Por envidia, porque Abel presentó un sacrificio más excelente. Y esto no se lo aguantó. No se lo aguantó y lo mató. David mostraba excelencia en todo lo que hacía. Cuidar ovejas. Y Dios lo promocionó. Porque cuando hacemos las cosas con excelencia, aunque sea lo mínimo, lo que parece insignificante, Dios promociona. Pero ahí se levantó el mediocre de Saúl. Porque siempre hay Saúles. Sigue habiendo Saúles. Cuando alguien se levanta, que se destaca, se levantan Saúles para destruir. Una diferencia entre mediocridad y excelencia, un poquito irónico, un toque de humor en algunas cosas. El mediocre ama su cama como a sí mismo, nace cansado y vive para descansar. El mediocre descansa de día para que pueda dormir de noche. Si el mediocre ve a alguien descansando, de inmediato le da todo su apoyo. Para alguien que es mediocre, el trabajo es sagrado, pero no lo toca. Cuando el mediocre siente deseos de trabajar, busca un lugar tranquilo y espera que el deseo se le pase. Un poquito de humor, pero mucha realidad. Mucha realidad. En cambio, la excelencia, cada día lo espera con cosas por realizar, con proyectos que hacer, con desafíos. Que sean las cosas más pequeñas a las más grandes.
Porque todo hay que hacerlo con excelencia, porque todo es para el Señor. El ser excelente sabe que para disfrutar el descanso hay que gastar energías. Desafía al excelente, se alienta a sí mismo, alienta a los demás. Renuncia a todo aquello que obstaculiza sus sueños. No importa. Estos días he visto historias inspiradoras, a veces es lindo ver de deportistas. Y hay un jugador sueco, Zlatan Ibrahimovic, creo que muchos lo conocen, un fenómeno, que qué soberbio, que es un fenómeno. Tiene 38 años y la sigue rompiendo. Pero cuando lees su historia, padre alcohólico, de chico empezó en la calle, robaba, porque tenía que salir, empezó a jugar al fútbol en un club chico, lo vieron, siguió, le decían de todo porque era ladrón. Y se propuso, trabajar por su sueño. A los 12 años, no mirar su pasado, horrible, sino trabajó para superarse. Para superarse. Hay cuántas historias desconocidas hay así. Él porque es famoso. No es necesario ser famoso. Para ser excelente, la peor enfermedad es sentirse inútil. Dice Eclesiastés, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Esto es vanidad y aflicción de espíritu, dice Salomón. Que todo trabajo y excelencia despierta envidia. Despierta envidia. Por eso, una vez más y tantas veces hemos leído, hemos repetido, enseñado Romanos 12:12. No os conforméis a este siglo. Esta palabra no tenga la misma forma que este sistema. Es un sistema, como dije al principio, mediocre. No tengan esa misma forma, no se conformen. No es el camino, sino que transformaos. Renovación, transformaos, metamorfosis. Por medio es un canal de la renovación de ¿qué? Del entendimiento. ¿Para qué? Para comprobar la buena voluntad agradable y perfecta. Excelencia. Excelencia. Porque la voluntad de Dios excelente es excelente. Ahora, decía de la sociedad y uno ve y te pone mal, pero la mayoría de la gente se adapta a ese sistema así mediocre. No hace nada por mejorar su situación. Aún cristiano ni siquiera su situación espiritual. Tiene todos los recursos. Teniendo todos los recursos. Y uno de los enemigos más letales que hay es el conformismo. Estoy bien así. ¿Para qué? ¿Para qué? Pero Dios anhela mucho más para cada una de nuestras vidas. Dios es un Dios de excelencia. Cuando vamos a la Biblia en Juan capítulo 2, donde están las bodas de Caná, se acabó el vino. Se habían tomado todo el vino. Y se lo reclaman a Jesús, convierte el agua en vino para hacerla, y era el mejor vino. Y le dicen, pero ¿cómo? Si siempre en las bodas primero ponen el más caro y después cuando ya tomaron un poquito, estaban así, ponen el más barato y vos pusiste lo mejor. Porque si le hubieran pedido al principio también hacía el vino excelente, porque Dios es un Dios de excelencia. Dios es un Dios de excelencia. Por eso esa mediocridad es algo normal. No hacen el mínimo esfuerzo para buscar una vida que mejore. En todos los ámbitos, aún incluido el espiritual. Lo vemos cotidianamente. ¿Por qué? Porque un sistema perverso hizo que la gente,
La culpa no la tiene la gente. Por eso necesitan la luz de Cristo, ese diseño de luz, como hablaba la vez pasada. Por eso necesita imperiosamente, no hay posibilidades sino. Tienen que despertar a eso. Porque la mediocridad no requiere esfuerzos. En cambio, la excelencia sí. Esfuérzate y sé valiente. Esfuerzo, y el esfuerzo, no, te cansás que ganás. Dice en otra versión, Josué 1, 7 y 8, pero tienes que ser fuerte y valiente, dos cosas, obedeciendo los mandamientos que te dio mi siervo Moisés. Si te mantienes, mantenerse, estar permanentemente fiel a ellos, triunfarás. ¿Qué es triunfar? Es excelencia, no es lotería. Donde quiera que vaya, el mérito vale, porque esto últimamente, lamentablemente, repite siempre las palabras del libro de la ley de Moisés, estúdialo de día y noche, de manera que puedas actuar de acuerdo a lo que está escrito en él, para que te vayas bien y tengas éxito, dice palabra de Dios para todos. Si tenés éxito, ¿por qué? Porque trabajaste y haces las cosas con excelencia. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera el séptimo día. Otras versiones dice, y vio la belleza de su creación, que estamos incluidos todos. Nos hizo con excelencia. Está dentro, tiene que manifestarse. Tiene que manifestarse. Por eso, como familias, como Betania, tenemos que rechazar toda mediocridad, hacer las cosas con excelencia, rechazar la envidia, rechazar todo plagio. Porque hay recursos. El trabajo que hicieron las maestras con los adolescentes mostró esa excelencia en medio de una dificultad que parecía que algunos no hicieron nada en otros lugares. Gracias por esa excelencia. Gracias por esa excelencia. Salomón llevó lo mejor de lo mejor cuando construyó el templo, los mejores materiales que había en la tierra conocida. De Irán, la mejor madera, el oro, todo lo mejor. Porque era para Dios siempre es lo mejor. Siempre lo mejor. Como antes dije, Abel ofreció un excelente sacrificio, más excelente que Caín. La viuda que echaba las ofrendas dio 2 blancas. Y para Jesús eso fue excelente porque dio todo lo que tenía. Los demás daban de lo que sobraba. Nunca des lo que te sobre. Dale al Señor con excelencia, en todo sentido. Daniel y sus compañeros aventajaron a todos los demás y tuvieron los mejores empleos del reino. Porque se codearán ¿con quién? Con reyes. Con reyes. Por eso uno tiene que despojarse de todo lo que limita, alejarse de todo lo que limita, que no permita correr detrás de la meta. Para ir finalizando, unas características de lo que vive en excelencia. Toma los desafíos como suyo propio. No baja los brazos. Hoy no salió bien, pero mañana va a salir mejor. Tengo que mejorar. Tiene un empuje y va más allá. Dice, yo sé que hay más, no se conforma. No por ambición, que es totalmente diferente. Sé que hay más. Tiene un lenguaje de fe, porque vive por fe, lo vimos el domingo pasado. Es guiado por el Espíritu Santo y tiene un compromiso total en lo que él hace. El apóstol Pablo tenía un compañero que lo acompañó
durante 6 años, Demas. Y dice, en una de las cartas dice, Demas me abandonó y se fue al mundo. Abandonó la excelencia, lo vemos a Pablo, todo lo que puede haber aprendido. 6 años. La palabra o el nombre Demas significa el que gobierna a otros. Qué nombre poderoso. Ahora, qué ironía. Podía gobernar a otro y no se gobernó a sí mismo. Porque era un mediocre. Porque era un mediocre. Por eso, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Qué tiene que ver el corazón? Hacerlo con ganas, con amor, con pasión. Eso es hacerlo de corazón. Después dice, como para Dios y no para los hombres. No podemos ir a medias con Dios. Es todo, de corazón es todo. Porque lo hacemos para Él. Es una vida de excelencia. Buscar la vida de excelencia, superarse a uno mismo. Como otras veces hemos dicho, esa mejora continua, permanente en todo lo que hacemos. Pero también es reconocer el talento de los otros. Eso es importantísimo, reconocer lo de otro. Cuando Jesús ministraba en la tierra, los fariseos no reconocieron lo que Jesús portaba. El dador de vida, vida eterna. No reconocieron. ¿Qué tuvieron los fariseos? Nada. Criticaban al Salvador, eran unos mediocres. Podían conocer todo, pero criticaban. No aceptaban. No lo aceptaban. Zaqueo, sin embargo, se subió al árbol porque no podía ver, porque era así. Reconoció a Jesús y recibió salvación él y toda su casa. Qué bueno es reconocer a Jesús. Qué bueno es reconocer a Jesús. Antes mencionaba a David y a Saúl. ¿Cómo fue la actitud de David? Él reconocía a Saúl, al ungido de Dios. Lo reconocía. Aún se tuvo que aguantar un montón de cosas. Seguía reconociéndolo. Y Dios lo puso como rey. En cambio, el mediocre de Saúl no reconoció lo que tenía y terminó perdiendo el reinado y aún su vida. Por eso hay que alejarse de los mediocres, porque se te pueden pegar cosas. Es una transferencia. Si no tenemos el suficiente espíritu y deseo, no, para trabajar con esa persona y que ella sea la que cambie. Cuando recibimos las quejas y que todo, se te termina pegando, no te diste cuenta y estás. En cambio, estar con personas de talento, de éxito, y no me refiero a éxito que estén allá arriba. El éxito es ser feliz con lo que hace. También te va a inspirar y te va a contagiar, por así decirlo de alguna manera. Por eso somos llamados a vivir una vida de excelencia, esforzarnos para caminar en ella. Hay que ser libres de la mediocridad. Y un último versículo, pero tenemos este tesoro de barro, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Excelencia. Esa palabra en el griego es hyperbolé y significa superabundante, más allá. Pero es de Dios, no de nosotros. Está en nuestro ADN. La mediocridad no está en nuestro ADN. Pero muchas veces tiene más dominio que lo que Dios puso, porque no le damos lugar a las cosas del Señor. No hacemos todo para Él. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos.
Ahí en tu lugar, cerrá tus ojos, inclina tu rostro, meditá, pensá. Porque todos caemos en esa trampa, todos. Muchas veces sin darnos cuenta. Identificar cada cosa, mínima aunque sea, pero identificarla para erradicarla de tu vida. Y decirte a vos mismo, tengo los recursos adentro porque me lo puso Dios. No estás diciendo ninguna herejía. Lo puso el Señor en tu vida, en mi vida, en cada ser humano. Todos. Y esforzarse por manifestar esa excelencia en todo lo que hacemos, porque es para el Rey. En los estudios, en el trabajo, en una conversación, en hacer la comida, en el pensamiento, porque también está incluido. No tengamos la misma forma del sistema. El sistema de Dios es poderoso. Ser transformados por medio de la renovación de nuestros pensamientos, del entendimiento. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por esta palabra. Gracias, papá, gracias. Gracias, Señor, porque la riqueza de tu palabra nos llena nuestras vidas, nos hace crecer, nos hace ver las cosas de otra manera. Tú eres grande, Señor, tú eres maravilloso. Qué bueno que podamos ser recipientes tuyos, vasos de barro, vasos de barro. Gracias, Señor, porque no éramos nada y ahora somos pueblo para manifestar tu excelencia, las virtudes de aquel que nos sacó de tinieblas a luz. Padre, que cada uno de nosotros pueda hacer esa revisión interna y desechar, erradicar todo indicio de mediocridad para poder tomar lo de tu palabra y caminar conforme a ella, camino de excelencia. Camino de excelencia, Señor. Gracias, Señor. Manifiéstate y que podamos manifestarlo en todo lo que hacemos. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tengas una excelente semana. Bendiciones.